Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Esto vendría a significar la clase del jueves 8 de abril. Y bueno, seguimos por esta modalidad de la grabación. Esta va a ser la última, la próxima, el 12, será en vivo y donde todos podrán estar conectados. Bueno, eh, la clase pasada, la última clase estuvimos viendo, comenzando a ver el tema del sistema organizacional y comenzamos, perdón, a ver las cosas más duras que hacen al sistema organizacional. Empezamos a ver el tema de la división de tareas, el agrupamiento fundamentalmente de tareas y la coordinación. Y por último vimos justamente los mecanismos de coordinación, los tres mecanismos básicos de coordinación, del ajuste mutuo, la supervisión directa y la estandarización con sus cuatro alternativas. Pero son tres mecanismos básicos: el ajuste mutuo, la supervisión directa y la estandarización. La organización siempre tiende, el ajuste ideal es el ajuste mutuo, pero obviamente las distancias, etcétera, 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 hacen que ese ajuste mutuo requiera ser buscado por distintas maneras. Obviamente la estructura matricial, por ejemplo, lo que busca es favorecer el ajuste mutuo, justamente, generando un doble contacto, pero favoreciendo ese ajuste mutuo. Pero bueno, hoy entramos a un tema muy importante, que funciona de manera simultánea con todos los conceptos que estuvimos viendo hasta ahora, que es la cultura organizacional. Tal es así que está incluida dentro de la temática de lo que es sistema organizacional. Porque justamente la cultura organizacional es el ser de la organización. Lo vamos a empezar a desarrollar ahora, pero es como que, tanto como el comportamiento individual, el comportamiento grupal, dentro del sistema organizacional, también hay un comportamiento organizacional, de la organización, mejor dicho, perdón, de la organización, y tal es así que es un usos y costumbres de la organización que intervienen directamente en nuestro comportamiento y obviamente en lo que hace a la ejecución de las distintas funciones u objetivos que tenga que desarrollar en la organización. Bien, nosotros habíamos visto que una estructura organizacional se define como se dividen, agrupan y coordinan formalmente las tareas en una organización o en un equipo de trabajo, pero bueno, en una organización. Y habíamos visto, vamos a tomar la palabra coordinación, habíamos visto específicamente dentro de la coordinación la estandarización de normas, que la estandarización de normas como mecanismo de coordinación dijimos expresamente, atención, que esto se refiere a la coordinación por medio de la cultura organizacional. No es normas establecidas, las normas, ojo que la cultura organizacional muy difícilmente esté formalmente establecida, es decir, nadie te va a dar la cultura organizacional por escrito. Sí puede ser que la organización tenga publicada su misión y su visión. Hoy organizaciones utilizan procesos de inducción, es decir, cuando se incorpora el personal a la empresa, utiliza procesos de inducción por medio de videos. Entonces vos entras a una organización y te hacen ver un video, te hacen ver varios videos que están dentro de la net, de la red, de la intranet de la compañía. Entonces vos entrás y tenés acceso al video para conocer el ser de la organización. ¿Cómo ve la organización las cosas? Bien, justamente, entonces, la estandarización de normas se refiere a la cultura organizacional, que es el tema de la clase de hoy, que es específicamente lo que vamos a desarrollar y que está dentro del sistema de organización, es decir, no puede prescindirse de eso. Tal es así que si vos, primero que Misber lo incorpora dentro de los mecanismos de coordinación,
con la estandarización de normas, lo incorpora dentro de los mecanismos de coordinación y lo incorpora dentro de las partes de la organización, cosa que no vamos a ver, pero si a vos te interesa, si vos vas a ver, Misber tenía siempre 5 partes de la organización y hoy maneja 6 partes de la organización. Lo llama identidad, pero en realidad se refiere a la cultura organizacional. Es decir, que Misber, que particularmente siempre definió las cuestiones duras de la organización, tuvo que incorporar dentro del sistema organizacional a la cultura organizacional como un operador clave e importantísimo dentro de la organización. Cualquiera sea su modalidad. Nosotros vimos distintos tipos de agrupamiento, inclusive el virtual. La cultura organizacional sigue imperando. Ahora vos dirás, pero la virtual, distintas partes del mundo, ¿cómo es esa historia? Bueno, ahora vamos a ver algunos detalles sobre eso. Esta es la definición que da Robbins, que la cultura organizacional se refiere a un sistema de significados compartidos por los miembros, el cual distingue de una organización a los demás. Bueno, eso de que sea compartido o no compartido, más o menos, a veces es repudiado por los miembros. No siempre es compartido, pero bueno, independientemente de eso, es un sistema de valores, ¿no? Que de alguna manera se comparte dentro de la organización. Unos usos y costumbres que la organización tiene. Un ser organizacional. Es decir, así como nosotros tenemos una serie de costumbres, la organización también la establece. ¿Cómo se va construyendo? Lo vamos a ver. Lo vamos a ir viendo. Hoy se trabaja muchísimo en cultura organizacional, muchísimo. Y los departamentos de las personas, anteriormente denominados departamentos de recursos humanos o también departamentos de talentos, hoy trabajan específicamente. Una de las funciones claves es esa. No es la liquidación de sueldos y jornales como era antes. Obviamente que sí, esa sigue siendo una función importante, pero esa es una función administrativa, pero la función de trabajar en las personas se refiere específicamente a trabajar en la cultura organizacional, claramente a trabajar en eso. Los departamentos modernos trabajan en eso. Y ahora vamos a ver cómo. Esta frase que te pongo a continuación es lo que generalmente escuchás cuando vos le preguntás a un gerente qué es la cultura organizacional. Y un gerente te dice, no sé lo que es, pero la distingo cuando la percibo. Es decir, por ahí no te la pueden definir, pero muchos te dicen, es como cuando nosotros decimos, acá en este país, no, esto no se puede hacer. ¿Por qué decimos? ¿De dónde nos afirmamos para eso, para decir eso? De la cultura. Eso es cultura. La podés definir quizás de país, te tenés que poner a pensar, pero lo tenés palpable y decís, esto acá no va. Esto acá no va. No, esto acá, esto no sirve acá. No, como somos nosotros, olvídate. Bueno, eso es la cultura. Eso es lo que hace la cultura. En las organizaciones pasa lo mismo. Y esta es una frase fantástica de Peter Ferdinand Drucker. Algunos les dicen Drucker. Yo estoy acostumbrado a decirle Drucker por sus orígenes. El apellido en realidad no es de origen americano. Él era austríaco. Vivió en Londres, fue periodista en Londres, después terminó viviendo en California, en Estados Unidos, ahí donde fallece a los 90 y pico de años, allá por el año 2005. El más grande escritor que yo haya visto sobre management, porque fue una persona que nunca se dejó llevar por la moda, siempre fue al concepto, y por eso siguen las palabras siendo actuales. La cultura organizacional se come a la estrategia en el desayuno. Es decir, si vos no tenés una cultura organizacional que te acompañe en la estrategia, te la destroza al instante, en el desayuno te está diciendo. Te lo está diciendo, esto lo escribió en la década del 70, ¿no? Ya anticipando el trabajador basado en el conocimiento, en la década del 70, 50 años y pico, ya casi. Entonces, esta es una frase importante para tener en cuenta porque muchos
de quienes trabajan en organizaciones, trabajan en las partes duras de la organización, en los que estuvimos viendo, viste, en los agrupamientos, y creen que con eso ya está solucionado, pero la cultura te destroza la estrategia. Porque claro, trabajar en la cultura organizacional requiere de mucho trabajo, valga la redundancia. La cultura organizacional no se modifica por un decreto. No es porque me estaba refiriendo al Estado Nacional, ¿no? Pero también si lo querés llevar al Estado Nacional, a nivel nacional, si la cultura del país no te acompaña, vos podés hacer lo que quieras, pero la cultura interviene directamente en la implementación de cualquier cambio que quieras realizar en una organización. Siempre, automáticamente, para bien o para mal. Entonces, si vos querés hacer una organización ágil, primero mira la estructura. Si vos estás haciendo mal las cosas, en la organización me refiero, ¿no? Revisa la cultura. Si las cosas no salen como vos querés, revisa la cultura. Si no podés implementar las cosas que querés implementar, revisa la cultura. Te lleva siempre a eso, te lleva siempre a eso. Es clave el tema de las personas. Por eso es que hago tanto hincapié en el comportamiento organizacional y en dejarte grabada en tu mente, que es muy importante el tema del comportamiento de las personas, y que es un comportamiento difícil de definir, difícil de describir. Hasta los propios gerentes tienen la dificultad de describírtelo, pero que es una atmósfera que está en las organizaciones y que hace que las cosas funcionen o no funcionen, así de simple, o funcionen más o menos. Esta es una frase fantástica. Bien, y aquí entra el concepto de institucionalidad. Y el concepto de institucionalidad es toda una filosofía de gestión. El concepto de institucionalidad es básicamente pensar a la organización sin los líderes actuales. Es decir, que el liderazgo tiene que proyectarse en la organización, inclusive cuando sepan positivamente que no van a estar. Entonces, la organización adquiere vida propia. Entonces es muy importante la institucionalidad. Nosotros, por estos pagos, somos muy poco institucionalistas. Y no significa acartonamiento, ¿eh? No significa en uniforme, no significa desfiles, no estoy hablando de eso cuando hablo de institucionalidad. La institucionalidad requiere ciertos ritos. Sí, eso sí. Requiere ciertos ritos, y los ritos son muy importantes para las personas, son una guía para las personas. Te voy a dar algunos ejemplos nacionales, que esto atraviesa horizontalmente a todos los partidos y a nosotros mismos. No, que la elección de gobernador de la provincia se hace tal día. No, que fulanito, el gobernador, va a cambiar la elección para que coincida con la elección a nivel nacional de presidente, porque de esa manera o la separa, o la elección, el gobernador o el intendente separa la elección de diputado para que el diputado tal no lo arrastre. Nosotros en Argentina modificamos permanentemente eso. La institución requiere todo lo contrario. Para preservar la institución, nada más ni nada menos que la democracia, requiere que los ritos sean inamovibles. Para que justamente nadie que detente el poder pueda modificarlos a su voluntad, cosa que hacemos totalmente lo contrario. ¿Por qué? Por la cultura. Porque así somos. Así somos. Entonces todos lo modifican. Y hoy estamos discutiendo otra vez la misma. No, si lo hacemos tal día, lo hacemos tal otra. Que eso es la falta de institucionalidad. Vos me dirás que esa es una de las causas del por qué siempre estamos en problemas. Bueno, yo no soy quien para meterte ideas en tu cabeza. Solamente te digo cómo opera la cultura. Vos sabrás sacar tus propias conclusiones. Entonces,
Es muy importante la gestión institucional y es muy importante que un líder de una organización tenga en cuenta eso. Los otros días escuché, una organización hizo un workshop sobre una estrategia de la organización, una nueva estrategia de la organización. Y tienen un CEO de la empresa, un director ejecutivo, o CEO, también se le dice, con C, no sé si lo habrán escuchado hablar, y un director ejecutivo, y hablaron, se estableció una nueva estrategia, se trabajó sobre cada estrategia del sector, en ese workshop fueron 2 días de trabajo, fuera de la compañía, y presencial, ahora le estoy hablando de hace unos días atrás, fines de marzo. Y además se trabajó, al final, habló uno de los dueños. Y planteó la estrategia al 2030, 2040 de la compañía, hacia dónde iba. Inclusive habló, que dijo, un cambio de 10 grados, si vos estás en un punto y te movés 10 grados y caminás 1 metro, estás a 17 centímetros de distancia de la línea si hubiera seguido caminando de la misma manera. Es decir, si hubiera seguido caminando recto. Estás a 17 centímetros. Caminas 1 metro por acá, estás a 17 centímetros de esta línea. Ahora, si seguís caminando y seguís caminando, después de 10 kilómetros, estás separado a 17 kilómetros de si hubiera seguido la línea recta. Es más, el horizonte de la Tierra no te permite verlo, porque a los 10 kilómetros la visibilidad del horizonte ya es curva, ya no seguís viendo. Entonces estás en otro punto absolutamente distinto. Eso es lo que se estuvo hablando. Eso es institucionalidad. Introducir el concepto de la importancia del cambio estratégico de la compañía a esa visión de largo plazo. Después trabajás en el corto plazo. Eso es cultura organizacional, lo que estás viendo ahí. Un dueño presente en una definición estratégica. Acá en Argentina. Una pequeña y mediana empresa, mediana, de las medianas empresas, una mediana empresa multinacional, con presencia en algunos países limítrofes y en Estados Unidos. Argentina, la empresa. Bien. Y entonces acá entramos a este concepto de culturas dominantes y subcultura. Y aquí, cuando yo te dije, si vos por ahí estás pensando en las estructuras virtuales con las subculturas, y claro, vos tenés la cultura dominante, expresa los valores fundamentales de la organización y que comparten la mayoría de los miembros de la organización. Obviamente los compartís porque si no empezás a hacer ruido y tarde o temprano terminás saliendo de la organización de alguna manera. Y las subculturas son miniculturas dentro de la organización. Pero esta subcultura no tenés que irte muy lejos. Para no irnos a organizaciones que no conocemos, vamos a la Universidad de Buenos Aires. La Universidad de Buenos Aires cuenta con, creo que son 14 facultades, una cosa así, 13 o 14 facultades distintas. Facultad de Ciencias Económicas, una. Pregunto, a ustedes, ¿la cultura dominante o subcultura de la Facultad de Ciencias Económicas es similar a la Facultad de Filosofía y Letras? No estoy diciendo que sea mejor, ¿eh? ¿Es similar? ¿Es similar a la Facultad de Psicología? ¿Es similar a la Facultad de Sociología? Seguramente no. Sin embargo, pertenecemos todos a la misma universidad. Hay una cultura dominante de la Universidad de Buenos Aires, pero cada facultad, tiene su subcultura. En las organizaciones pasa lo mismo. Y obviamente, cuando en las organizaciones estamos hablando de organizaciones que operan en distintos países, ni hablar. Es más, hasta es necesario que vos tengas subculturas para adaptarte a ese país. De hecho, hasta los productos suelen ser modificados para adaptarse a las culturas de los países donde están operando. McDonald's en España vende gazpacho.
que es una sopa fría típica española. Entonces, se adapta a la cultura de ese país. Hace ensaladas con gambas, es decir, con camarones. ¿Por qué? Porque se adapta a la cultura del país. Bien, permiso. ¿Te queda claro entonces el tema de cultura dominante y subcultura? Como verás, es un tema complejo porque yo te marco dos óvalos ahí y los límites son difusos. Obviamente que son difusos. Entonces esto es un concepto muy abstracto, no abstracto, sino intangible, muy intangible, y con el cual la línea que acá yo te demuestro claramente entre subcultura y cultura dominante es una franja gris, muy gris, y hasta inclusive discutible, porque algunos dirán, no, esto es la cultura de la uva, o que sí, que no. Pero en general podés sacar cuál es la cultura de una organización. ¿Cómo sacar la cultura de una organización? Puede ser la pregunta. ¿Qué es la cultura de organización? Bueno, fíjate el servicio al cliente. Pero no específicamente el tema de lo que está establecido. Entra a un lugar y cómo te atienden. Los otros días fui a averiguar a una concesionaria de automóviles de la misma marca. Fui a una y después fui a otra. Cuando fui a una, me atiende una persona, estaba la música, tenía la música él, no sé de dónde, del celular o de la compu, altísimo volumen, altísimo volumen. Empezó a hablar y dice, no, no, voy a bajar la música. La bajó la música, no la apagó, la bajó la música. Y estamos hablando de bienes que valen arriba del 1.000.000 de pesos, ¿no? Son numeritos, estás hablando, ¿no? Me voy a otra concesionaria de la misma marca. Estuve parado, me dijo, me hicieron sentar en una mesa. Cuando estuve sentado en la mesa, 3 personas pasaron y me preguntaron si estaba atendido. 3. Una persona le dije que si quiere beber algo, me trajo agua. No era la persona. Después el vendedor se fue a buscar la documentación. Trajo la documentación. Al día siguiente me llamaron a mi celular de la concesionaria para saber cómo había sido atendido. Misma marca, 2 concesionarias distintas. Ahí tenés la cultura. La palpás cuando entras a la cultura. Ahí palpás la cultura de una organización. Si hay control o no hay control sobre ese tipo de cosas. Si les importa o no les importa ese tipo de cosas. Porque si a la organización le importa, la gente tiene otro comportamiento. Por eso afecta el comportamiento de las personas. Comportamiento organizacional. Yo no sé lo que hace en su vida privada la vendedora que me atendió. Lo único que sé es que me dio su número de celular y me siguió atendiendo por el celular a través de vía WhatsApp. Me llenó de información de todas mis inquietudes. De todas mis inquietudes. Y lo hizo con absoluto respeto. Por supuesto, me tuteó. No estoy hablando del respeto, señor. No va por ahí el respeto del señor, no señor. No, el respeto va por trabajar profesionalmente. Entonces, ahí se mide la cultura. Es una manera de medir la cultura de esas dos organizaciones. Bien, ¿cuál es la función de la cultura? Justamente definir la frontera, es decir, definir la diferencia entre una organización y otra, como te expresaba recién. Ahí tenés las diferencias. Ya define una organización claramente de otra. Transmite un sentido de identidad también hacia los miembros de la organización. Y etcétera, 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 etcétera. Ahí tenés las funciones de la cultura organizacional. La primera es definir fronteras. Fronteras es
diferenciarse de los demás. ¿Mm? Los posibles obstáculos, porque así como la cultura diferencia, la cultura puede ser una barrera para el cambio, puede impedir la diversidad y también son los casos típicos de los problemas de las fusiones y adquisiciones. Yo participé hace muchísimos años, soy una persona grande, ¿qué le voy a hacer? De la fusión de Volkswagen y Ford Motor aquí en la Argentina. Se fusionaron y nombraron una nueva compañía que se llamó Autolatina. Fusionaron los concesionarios. Fue una tarea titánica, no solamente de la organización dura, por ejemplo, en lo que respecta, mira vos, te digo un tema, en la codificación, en los departamentos de repuestos, la diferencia entre la codificación de una compañía a la otra, de los repuestos, por ejemplo, una pavada, una simple pavada. Los conocimientos de los productos, la fabricación de los productos, donde se fabricaba, empezaron a tomar algunas plantas y en algunas plantas se empezaron a fabricar marcas que no eran ni Ford ni Volkswagen, eran de Autolatina. Dejó de estar en el país la marca Ford y la marca Volkswagen. Si bien estaban los dos símbolos, pero los concesionarios eran Ford, Volkswagen, Ford. Era increíble el enfrentamiento que había entre los ex Ford y los ex Volkswagen, digamos, que formaron parte de la fusionada Autolatina. Una empresa de cultura proveniente de América, de Estados Unidos, y una alemana. Las dificultades fueron terribles. Después terminaron deshaciendo esa fusión y quedan algunos restos por ahí visibles de unas que yo recuerdo una sola concesionaria que queda con las dos marcas, que se llama Tito González, que lo podrán ver ahí en Hipólito Yrigoyen y Avenida Independencia, que tiene las dos marcas. Es una de las pocas que recuerdo que han quedado con las dos marcas después de esa situación. Independientemente de eso, que es una anécdota lo que le estoy diciendo, ahí funciona la cultura, pero de otra manera. De otra manera. Entonces, cuando vos vas a hacer las fusiones, adquisiciones, cuando vas a hacer una fusión, mejor dicho, ojo, ¿qué culturas vas a fusionar? Ojo, permiso. Bien, seguimos. ¿Cómo se crea la cultura? ¿Es un manual esto? No, es un análisis. Es un análisis, una manera, como para decir, la primera que tenés, toda organización empieza con la filosofía del fundador de la organización. Los fundadores son la clave. Si los fundadores son personas desordenadas, desorganizadas, la organización va a ser desordenada y desorganizada, olvídate, va a ser así. Y seguramente a lo largo del tiempo va a ser así y a lo largo de los años, de las décadas. Fíjense una cosa muy curiosa sobre la cultura. Le voy a nombrar la marca Kodak. Kodak fue una compañía líder en películas fotosensibles, rollo de fotografía, y también para placas de radiografía, las antiguas placas de radiografía. Su fundador, Eastman de apellido, inventó la primer cámara de sacar fotos para la persona común, para la gente común, en 1850. No te estoy diciendo que lo inventó ayer. ¿Sabés qué inventó? Inventó una caja donde vos podías sacar fotos. Antiguamente tenía que venir un fotógrafo, las placas que tenía un fotógrafo eran del tamaño de una ventana,
los rollos no existían los rollos. Entonces venía todo con un carro el fotógrafo y cuando te tenías que sacar una foto, te ponían un arnés en la cabeza para que no te moviera porque si no salía todo movido. Y tenías que estar 15 minutos expuesto hasta que te tomara la película fotosensible, hasta que te tomara la imagen. Bueno, él inventa el rollo fotográfico y fíjate vos el concepto que dice. Él te vendía la caja, vos sacabas las fotos y dice, tráeme la caja, yo te doy otra caja más con el rollo nuevo y yo te revelo la foto. Esto es un concepto muy importante porque le está agregando lo que hoy se está peleando en el mundo, agregarle servicio al producto. Hoy el producto es una excusa para vender servicio. El valor agregado está en el servicio porque el producto se va haciendo un commodity, como le está pasando a los celulares. Los celulares se están pareciendo cada vez más y cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y los llamamos teléfono a lo que es prácticamente una computadora portátil. Y vendemos los celulares por sacar fotos, no por hablar por teléfono, ni por chatear, dan las fotos. Entonces, el servicio está siendo más importante que el producto. Y esta persona lo vio en aquel tiempo. Sin embargo, Kodak quebró porque no vio el negocio de la fotografía digital. No vio el negocio de la fotografía digital y obviamente hoy es todo digital. La industria médica, nosotros, a través de los celulares, hoy sacar una foto o un video es más simple que hablar. Cualquiera puede estar, vos en cualquier momento podés estar expuesto y colgada o colgado de cualquier red o de YouTube sin saberlo. Y Kodak quebró porque no lo vio. Lo más curioso de todo eso es que quien inventó la fotografía digital fue el Departamento de Investigación y Desarrollo de Kodak y fue rechazado por el directorio. Es decir, que la segunda parte, que dice criterios de selección, se seleccionó muy bien el Departamento de Investigación y Desarrollo, que seguía la cultura de la compañía, pero parece que el directorio no estuvo muy bien seleccionado. Es decir, la gente que dirigía la compañía no estaba al tanto de la cultura y rechazó la innovación, que fue el principio que hizo diferente a Kodak. Inclusive cuando salió Internet, se coordinaba todo lo que era el revelado de la foto, antigua foto, lo hacía Kodak y sobre todo al principio, cuando empezó la cámara digital, no tanto en los celulares, sino la cámara digital, casi todos todavía teníamos la cultura de pasarlo a una fotografía en papel en aquellos tiempos. Y Kodak lo hacía vía internet a eso, pero hasta ahí quedó. Entonces, tenés que trabajar en el criterio de selección. ¿En función de qué? En función de esa filosofía que empezaron a dar los fundadores. Pero en función de la filosofía. No en función de quedarte aferrado a la cámara cuadradita de madera. La filosofía fue la innovación e incorporar servicio. Esa es la filosofía de Kodak. Esa es la base de la cultura de Kodak. Eso fue lo que perdió Kodak. Entonces, en ese proceso de selección, hay un proceso importantísimo de la alta dirección, quienes dirigen la compañía, y un proceso importante de socialización, es decir, de incorporar esa cultura a los miembros que se van, valga la redundancia, incorporando a la organización. ¿Para qué? Para sostener al final la cultura de la organización. Pero la cultura no significa algo rígido. La cultura significa mantener esa filosofía de innovación.
ustedes son jóvenes, van a poder ver qué será de Amazon de acá a 20, 30 años. Yo voy a, si estoy vivo, voy a ser viejito, sin dientes por ahí, masticando el purecito, me lo están dando en la boca y ustedes van a ver y decir, wow, mira vos Amazon, lo que es ahora. O desapareció Amazon porque no vio tal cosa. Netflix y Blockbuster competían. Netflix nada más que lo único que hacía era distribuirte los CD vía internet. No te mandaba digitalmente. Vos ibas online y te mandaban el DVD a tu casa. Cuando la gente dejamos de alquilar videos, sobre todo porque lo conseguíamos de cualquier lado, porque cuando empezó a salir de internet lo bajabas o te llegaban cosas truchas por todos lados, aquí y en todo el mundo, Netflix dijo, bueno, tenemos que cambiar porque el negocio se terminó. ¿Vos me escuchás? El negocio se terminó. Eso es lo que pasa. Se te termina el negocio. No existe más. El negocio de alquiler de película en un momento determinado se terminó. Y había cientos de miles de locales de Blockbuster en todo el mundo. Y en Buenos Aires eran impresionantes. Tenían playa de estacionamiento. Los fines de semana era más gente que cualquier shopping. Bueno, hoy estamos en pandemia, pero en aquel tiempo era impresionante ir a un centro de Blockbuster. Netflix dijo, muchachos, se terminó el alquiler de película. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Tenemos la masa de abonados, o mejor dicho, de clientes que tenía, a diferencia de Blockbuster, Netflix conocía al cliente porque el cliente sabía hasta dónde vivía el cliente porque le llevaba el producto. Entonces dijo, bueno, hagamos con esto una plataforma de streaming. Y dijo, en vez de llevárselo a su casa, que lo vengan a ver acá. Y ahí Netflix hizo la plataforma de streaming que todos conocemos hoy. Y así empezó. La ventaja competitiva, acordate de la ventaja competitiva que la vimos, mirá para atrás si no te acordás lo que era. La ventaja competitiva de Netflix, ¿cuál fue? Tener una base de clientes a quienes los abonó enseguida. Y Netflix arrancó con eso. ¿Y qué hizo Netflix? Empezó a producir su propio contenido. Primero se sumaron muchos. Primero estaba Disney y estaban todos. Hasta que después el negocio empezó a evolucionar como lo estás viendo ahora, que hay muchas plataformas de streaming. Pero en su momento todos morían en Netflix. ¿Qué le pasó a Blockbuster? Quebró. Quebró. Ahí tenés la cultura organizacional. Vos me dirás, pero no, es cultura. Ahí tenés el tema de decir, en vez de quedarse a llorar y decir, ¿qué querés que haga? Ya la gente no alquila más. ¿Qué voy a hacer? Bueno, Netflix le encontró la vuelta. Blockbuster quebró. Blockbuster quedó atrapado en el incendio. Netflix dijo, esto no lo apago. ¿Para qué voy a pagar esto si ya no tiene sentido? Ya está quemado, el negocio está quemado. ¿Por qué voy a gastar energía en un negocio que ya no existe? Entonces se fue a un lugar donde el incendio no estaba y creó un negocio nuevo. Eso es cultura organizacional. Cómo opera la cultura organizacional. La clave está ahí, en la filosofía de los organizadores. Ahora, la filosofía de los fundadores. Richard Branson, creador y dueño de del grupo Virgin o Virgin Group. ¿No sabes quién es? Googlealo. Pues si no vamos a perder mucho tiempo en explicarte quién es. Virgin fue una compañía aérea. Ahora está haciendo compañías para ir al espacio y todo ese tipo de cosas. Está con eso. Los clientes no son los primeros son los empleados. Si cuidas a tus empleados, ellos cuidarán de tus clientes. Eso es cultura. Entrena a la gente suficientemente bien
para que se puedan ir. Trátala lo suficientemente bien como para que se quieran quedar. Eso es cultura. La clave del liderazgo es buscar siempre lo mejor de las personas y aprender de ellas. Pero sinceramente, ¿no? No son palabritas. Sinceramente, tenés que tener los mecanismos para que esto no se te escape. Porque cuando la organización es grande, vos no estás al lado de las personas. Ojo cómo diseñás las estructuras para no perder esta visión. Sobre todo recuerda divertirte. Es lo que mantendrá a ti y a tu equipo motivados y entusiasmados. Acordate que la motivación, es el resultado, es una respuesta de algo, no es algo que se trae, la motivación. No se puede ser un buen líder al menos que te guste la gente. Es la mejor manera de obtener lo mejor de ellos. Entonces, ¿te acordás la estandarización de habilidades? Que es buscar el talento necesario. Busca gente que le guste gente. No tanto que sepa del negocio. Primero busca gente que le guste la gente. Después el negocio se aprende. Muchas organizaciones hacen eso. Para mantener su cultura. Tú diriges cosas. Organización dura. Pero lideras personas. La organización blanda. Esto es importante tenerlo en cuenta. Esto es cultura organizacional. Esta es cultura organizacional. No lo hace perfecto a Richard Branson, pero es importante, estos conceptos son claves para explicar lo que es cultura organizacional. Vas a encontrar en Robbins, que es donde tenés que leer cultura, que él habla de espiritualidad. Porque Robbins es muy duro, una persona muy dura para este caso, pero ahí vas a encontrar en Robbins estos factores con este concepto de espiritualidad, que lo llama Robbins. Entonces, volviendo al tema de cómo se crea la organización, hoy, el tema de la búsqueda de talentos es tan importante y se parece mucho a la venta. Hoy las organizaciones no esperan que les lleguen los currículums, salen a la casa de los talentos que necesitan. Por eso es importante hoy tener un buen perfil en LinkedIn, porque es uno de los elementos que más utilizan hoy las organizaciones para ir a buscar los talentos necesarios. Entonces, si vos querés estar bien expuesta o expuesto, trabaja en tu perfil de LinkedIn. Bien, asesórate en eso. Después, si querés, algún día lo charlamos. Ahí tenés para leerlo, pero tenés atrae, convierte, contrata y enamora. Eso es lo más importante que vos tenés que hacer que la gente... ¿Por qué? Porque hoy la gente joven no busca solamente el ingreso. Inclusive en el mundo desarrollado, les importa muchísimo lo que la organización hace por el medio ambiente, por ejemplo. Y priorizan eso para incorporarse en organizaciones que estén de acuerdo con ¿qué? Con su cultura. Mirá vos. Analizan la cultura de la organización para ver si está en línea con su cultura, con su filosofía de vida. Entonces, si querés sostener la cultura y los criterios de selección, trabaja en eso. Trabaja en eso. La Organización Mundial, no iba a decir de la salud, pero la ONU estableció 17 objetivos de desarrollo sostenible o sustentable. 17 objetivos. Creo que los describí. No. Bueno, ahí los tenés. No se le envía. Yo lo había puesto acá para leerlos bien. Porque no los leo bien. Tenés fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible,
trabajo decente, industria, innovación, infraestructura, reducción de desigualdades, ciudades, etcétera, 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 etcétera. Para no hacerte aburrido de esta historia. Bien. ¿Por qué te doy esto? Porque se está trabajando en vías de esto en el mundo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que buscan empleo priorizan que la empresa a la que se incorpore trabaje objetivamente para mejorar el ambiente más que su salario. Es decir, que hay una marca, está escrito en inglés ahí, hay una marca del empleador. Ya hay marcas, es decir, que vos tenés la marca para que te compre tu producto, pero tenés la marca para que los talentos, para que seas una organización adecuada para los talentos que necesitas incorporar. Los inversores también destinan fondos más a empresas que tengan una visión y una misión más allá del lucro. Hoy el medio ambiente, aunque parezca mentira en el mundo desarrollado, tiene una gran importancia, pero clave. La gente joven está absolutamente metido en su cultura. Mi hijo está viviendo en el exterior, en Europa, y sus compañeros, él tiene 32 años, y sus compañeros no viajan en avión por la huella de carbono. Viajan en tren que son eléctricos. Y entonces él dice, oh, yo me tengo que comerle el tren porque no quieren volar. Bueno, eso es cultura. Eso es cultura distinta. Y piden a las organizaciones que van a trabajar, le piden lo mismo. Y no van y dejan organizaciones por esa función. Bueno, quizá la situación de pandemia haya cambiado un poco esa filosofía, pero bueno, eso es otra historia. Y los consumidores también están en esa historia. Estamos en esa historia. Yo no sé, yo tengo 2 tachos de basura. Por un lado los reciclables, y lavo los reciclables y reciclo. Yo estoy muy obsesionado con el plástico, por ejemplo. El plástico es un tema gravísimo, gravísimo de contaminación ambiental. Existen en los océanos masas de plástico casi del tamaño de media Europa. Casi del tamaño de media Europa de plástico está flotando. Y nosotros, los seres humanos, consumimos al año el equivalente a una tarjeta de crédito en plástico. Es decir, que ya los productos que consumimos tienen incorporado tanto el plástico, que es como si nosotros al año agarramos una tarjeta de crédito y nos la comemos así. Le pones manteca y te la comes así, a la tarjeta de crédito. Ese plástico lo tenemos incorporado en nuestro organismo, como lo tienen todos los seres vivos incorporados, por eso nos lo están transmitiendo a nosotros, ¿no? O los vegetales, si sos vegetariano también. No es que solamente los plásticos estén en los seres vivos. Y vos me dirás, ¿qué me está diciendo de la cultura? ¿Dónde me está llevando? Porque te estoy llevando a un concepto que son las organizaciones de triple impacto, que vas a escuchar por ahí. Hay un apuntecito separado de triple impacto para que quieran profundizar en el triple impacto. Hoy esto es lo que se está trabajando en el mundo. Las organizaciones B, que ahora vamos a ver por qué se llaman B, que trabajan en el triple impacto, son las organizaciones que menos dificultades tuvieron para afrontar la pandemia. El triple impacto es porque tienen que ver su impacto económico, financiero, por supuesto, son organizaciones con fines de lucro, el impacto ambiental y el impacto social de su trabajo. Y para eso necesitan ser certificadas por organizaciones especialmente en este tema del triple impacto. Tienen que realizar un proceso de certificación. Y se llama esas organizaciones que pasan ese proceso de certificación, se las llama organizaciones B. Y tiene que tener
Gobernanza, es decir, tiene que tener una filosofía determinada de dirección en función del triple impacto. Entonces ahí, la estandarización de habilidades, ojo, ojo, porque vos con personas que incorporás, los trabajadores, los clientes, la comunidad en la cual estás inserta y donde estás en el medio ambiente. Es decir, acá es muy importante porque la comunidad y después está adentro, en el centro, está el modelo de negocio. El modelo de negocio. Todo tiene que tener en cuenta el triple impacto. Entonces, pero el tema no es que vos decís, no, yo lo tengo en cuenta. No, no, no. Vos tenés que tener certificado que las materias primas que utilizás, tu proveedor, también está certificado de triple impacto. Tu cliente y todos intervengan en esa cadena de triple impacto. Para que todo se haga una ramificación y que las organizaciones en el futuro piensen en su impacto ambiental y en su impacto social, además del fin de lucro. Impacto social que Peter Ferdinand Drucker viene diciendo del año 70. Pero bien, te dejo esto, que es el proceso de certificación de las empresas B, para que veas de qué se trata. Esto te lo doy porque es lo que está ahora, ¿tá? No, no te lo estoy vendiendo, no te estoy diciendo que esto sea lo mejor. Esto es una situación que está pasando en el mundo, importante, que está llegando a la Argentina. Si vos ves algunas botellas de aguas, vas a notar este logo. Empresa B certificada. Esa es, cuando vos ves este logo, es una empresa que ha trabajado en todo ese proceso de certificación que hemos visto recientemente. ¿Ah? Bueno, hemos finalizado el desarrollo de cultura organizacional, los aspectos que están vinculados. Y bueno, nos estamos viendo ahí sí ya en vivo y en directo el 12 de abril. Y bueno, ahora les vuelvo a decir, espero que pasen un buen fin de semana. El lunes 12 de abril nos vemos como es costumbre. Muchísimas gracias y nos estamos viendo. Chao, gracias.